A ver, regresamos. A ver, disculpen aquí la confusión. Lo corregí, pero me adelanté al mismo tiempo. Es que le puse hace rato Rn. No. Este es un resultado unidimensional. Es la potencia de R. ¿Ah? Por eso es que esto coincide. No podemos tener esto de acá, porque esto ¿qué unidades? Sus estimaciones ¿qué unidades tienen? Piénsenlo nada más. Tienen unidades de longitud. Ajá, porque son diámetros, son sumas de diámetros, sus unidades son longitud. ¿Va? Entonces, no, este es lambda 1, estaba bien. Lo que estaba mal es que aquí le puse n, pero no, es 1 nada más. Es lambda 1. Cuando no aparece nada, es lambda 1, ¿sí? Lambda asterisco. Entonces, esta es la medida de Lebesgue, medida exterior de Lebesgue. En R, ¿sí? Entonces, así sí tiene sentido. Otra vez, siempre, por eso ahí dudé a la hora que lo escribí. Me fui con la finta que siempre ponemos potencia Rn. No, esta es la potencia de R. Por eso dudé, porque dices, bueno, esto tiene unidades de longitud. No puede contrastarse con algo que tiene unidades de volumen, o n volumen, no. Entonces, esto es unidimensional. Entonces es el primer resultado, lo que eventualmente les voy a mostrar, que ya se los había dicho, HND, pues es que esto es lambda n asterisco de E, eventualmente, ¿sí? Pero todavía no, vamos a empezar por esto, ¿sale? Aunque fíjense que con esto ya podrían probarlo de cierta manera, porque una manera de definir la medida de Lebesgue en Rn, eso sería, no lo probarían, más bien representarían la medida de Lebesgue en Rn a través de medidas de Hausdorff. Porque una manera de obtener la medida de Lebesgue en Rn es definirla como producto. Primero la defines sobre cubos. ¿Y cómo la defines, digamos, sobre el cubo? O vamos en R2, ¿no? ¿Cómo defines lambda 2 sobre un cubo? Un cubo C. Pues la defines como lambda 1 de uno de los lados del cubo, ¿ok? Por lambda 1 del otro lado del cubo, ¿no? Así la defines, ¿ok? Y después la defines para abiertos, ¿ok? Porque pueden escribir los cubos en términos de abiertos, ¿sale? Y luego la definen para cerrados compactos, ¿ok? Para compactos, para cerrados, y así se van. Que tiene un nombre ese procedimiento, pero no me acuerdo cuál es, ¿va? Pero de hecho hay un teorema que te dice, si tiene una medida que coincide con la medida de Lebesgue sobre cubos unitarios, no igual es sobre todos los cubos, igual y no nada más cubos unitarios, creo que sí, creo que es sobre cubos unitarios, sobre cualquier cubo unitario, entonces es la medida de Lebesgue. Entonces podrían hacer eso, ¿ok? Pero el problema es que tendrían que mostrar que el producto de medidas de Hausdorff en H1 es la medida de Hausdorff Hn. Entonces quedaría por probar eso, pero eso sería una representación en términos de medidas de Hausdorff. Entonces, y otra vez, lo que les dije hace rato sigue siendo cierto, hace un momento. Esto, con mucho énfasis en eso, esto solamente tiene cabida cuando E es subconjunto de R, no de R2, no de R3, porque si ya sé que probamos que H1 de E como subconjunto de R es H1 de E, visto E como subconjunto de R2. Sí, ya lo sé, pero no tiene cabida porque lambda asterisco no está definida en R2. En la potencia de R2 ahí no tiene sentido. De hecho, la medida de una recta, por ejemplo, ahí es 0. Y vamos a ver un ejemplo de eso en un momento, ¿va? Entonces así está bien, ¿va? Corrígenle ahí porque se me fue la finta y le puse N. Entonces, a Luis le pedí que les diera una de estas caracterizaciones que ya había visto, una de estas definiciones equivalentes parecida a la que yo vi, pero con conjuntos convexos y cerrados, ¿no? Entonces definieron la función de conjunto KS delta, que era el ínfimo de estas estimaciones, ¿ok? Pero las cubiertas son delta cubiertas por conjuntos
convexos y cerrados, ¿sí? Y definieron KS como este límite. Entonces, Luis les probó que estas son medidas exteriores sobre la potencia en Rn, y además se satisface esto y se satisface esto, ¿sí? Entonces, son definiciones equivalentes a la de la medida de Hausdorff, ¿okay? Lo voy a borrar, ya lo vieron con Luis, pero vamos a usarlo. ¿Por qué nos va a ser de muy útil ahorita? Porque ¿quiénes son los conjuntos convexos y cerrados en R? Son intervalos cerrados, ¿no? Entonces, las cubiertas que vamos a tomar van a ser cubiertas con intervalos cerrados. Entonces, por eso es que sale la medida de Lebesgue. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a escribir eso. Esta es la demostración. Ya sabemos que un subconjunto en R es convexo, sí y solo si es un intervalo abierto, cerrado, finito, infinito, no importa. ¿Ok? Por lo tanto, la colección de conjuntos convexos y cerrados en R, ¿quién es? Es la colección de intervalos cerrados, que ya le habíamos puesto IC. ¿Okay? Es la colección de intervalos cerrados en R. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos gracias a la caracterización que vieron con Luis? Entonces, para toda E en la potencia y delta entre 0 e infinito, tenemos que H1 delta de E, por lo tanto, ahora es el ínfimo de la suma de el diámetro de JI, ¿ok? Pero donde JI es un intervalo cerrado, ¿ok? Lo pongo aquí abajo. JI además tiene diámetro menor o igual a delta, y esto sucede para todo y en los naturales, y además E está contenido en la unión de los JI con I en los naturales, ¿sí? Esa es la caracterización que tengo ahora de H1 delta, donde esto es la longitud, ¿no? ¿Okay? Ahora les recuerdo cuál es la definición de la medida exterior de Lebesgue. Recordemos que lambda asterisco de la medida exterior de Lebesgue en R es el ínfimo sobre las sumas de los diámetros de JI con I en los naturales. Ahora, es en sí la suma de las longitudes de los intervalos, pero pues ese es el chiste, ¿no? El diámetro de los intervalos pues son sus longitudes. Ajá. Entonces, es esto, tal es que JI está en I0 para toda I en los naturales, y E está contenido en la unión de los JI con I en los naturales. ¿Sale? Entonces, por lo tanto, pues de entrada tenemos que toda sucesión
de intervalos metida en IC, tal que sus diámetros son menores o iguales a delta y están contenidos en la unión de los JI. Esto pues está contenido, ¿ok?, en la familia de todas las sucesiones de intervalos en IC, tales que E está contenido en la unión de los JI. ¿Okay? Entonces, a la hora de tomar el ínfimo, invertimos esto, pues, de alguna manera, ¿no? O sea, tenemos que el ínfimo de este va a ser menor o igual que el de este, ¿sí? Entonces ya tenemos una desigualdad. ¿Okay? Entonces, tomando ínfimos, tenemos que lambda asterisco de es menor o igual que H1 delta de, ¿sale? Déjenme ver cómo va la cámara. Muy bien. Vámonos por otro lado. Hay que probar la otra. Por otro lado, cualquier intervalo cerrado J contenido en R es la unión de a lo más una cantidad numerable de intervalos cerrados que les ponemos JP con P en los naturales, ¿ok?, y con interiores disjuntos, ¿ok?, y tales que el diámetro de estos JP son menores o iguales a delta. ¿Ok? Que esto es pues, como una propiedad geométrica, ¿no? Porque o sea, lo único que estamos diciendo es que cualquier intervalo, que además es cerrado, lo podemos dividir en a lo más una cantidad numerable, ¿ok?, de intervalos cerrados también, pero todos ellos con una longitud menor o igual a delta, y se dicen cuasi disjuntos cuando su interior es disjunto, ¿no? Entonces eso lo podemos hacer sin problemas, ¿no?, porque los vamos definiendo de esta manera. ¿Okay? ¿Sale? Bueno, entonces esto es para toda P en los naturales, y obviamente el diámetro de J, ¿quién va a ser? Va a ser la suma sobre P de los diámetros de los JP. ¿Por qué? Pues porque ya habíamos visto que el diámetro de un conjunto es igual al diámetro de su cerradura. Entonces, en sí, esto va a ser el diámetro de todos los abiertos, de la suma de todos los abiertos, pero esos son disjuntos, ¿no? Entonces por eso es que la suma se queda y no me queda el menor igual. Esto es igual a la suma, ¿sí? ¿Ok? Es gracias a que los interiores, ¿ok?, de estos intervalos que construimos, que podemos construir, son disjuntos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que acabamos de hacer?
fíjense, que por lo tanto, ¿qué acabamos de mostrar? Que para cualquier intervalo cerrado, ¿okay? Más bien, si ustedes agarran para cualquier intervalo cerrado, si ustedes agarran una cubierta con intervalos cerrados de E, una cubierta numerable, a lo más numerable de intervalos cerrados de E, para esa cubierta existe otra que también es numerable, pero que es una delta cubierta. ¿Cómo la construimos? Pues cada elemento de la cubierta anterior la escribimos como unión numerable de esto. ¿Sí? ¿Ok? Vamos a escribir. Por lo tanto, para cada sucesión JI de intervalos cerrados, tal que JI, tal que la unión de los JI contiene a E, existe una sucesión JI' en IC, tal que el diámetro de los JI' es menor o igual a delta para toda I en los naturales, y además la unión de los JI' numerable, ¿ok?, contiene a E. ¿Sí? Entonces estamos haciendo eso. Cada elemento, a cada uno de estos le aplicamos esta observación. Entonces tenemos una unión numerable de conjuntos numerables. O sea, por eso tal vez vale la pena ponerle a esto otro índice, pero a fin de cuentas son índices en los naturales. ¿Sí? Estamos rearreglando las cosas, pero este nuevo conjunto, que es unión numerable de numerables, pues es numerable. ¿Okay? ¿Sale? Y tiene esta misma propiedad. Entonces, ¿qué construimos? Construimos una delta cubierta, ¿no? Y además de todo, fíjense que como extra tenemos que la suma de los JI' sobre I, esto es exactamente la suma de los JI, es decir, las estimaciones con la JI, con la familia JI, y la estimación con la familia JI y la estimación con la familia JI' coinciden. ¿Qué me está diciendo eso? Que hay un encaje, ¿no? Digamos, un tipo como contención, que por cada cubierta de intervalos cerrados hay una delta cubierta. ¿Eso qué quiere decir? Que en principio hay más deltas cubiertas que las originales, que las cubiertas nada más. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, tenemos que H1 delta D es menor o igual que lambda asterisco D. ¿Sí? ¿Okay? ¿Sale? ¿Okay? Que otra vez funciona como una contención, ¿no? Funciona como una contención. Por cada cubierta de intervalos cerrados hay una delta cubierta, es lo que mostramos, de intervalos cerrados. ¿Ok? Entonces es como decir que cada una de estas, digamos que hay más que estas. Tomando ínfimos,
me queda, o sea, es decir, me está quedando que, digamos, las cubiertas de estas están contenidas, por decirlo así, pero más bien encajadas, están encajadas en las cubiertas de estas. ¿Okay? Entonces, a la hora de tomar ínfimos, porque esto es como una contención, ¿okay? El ínfimo de este es este de acá y es menor o igual que este, ¿no? Ya vamos a usar el argumento antes. ¿Sí? Y ya está. Entonces, por lo tanto, H1 delta D es lambda asterisco D, ¿no? E igualmente tenemos que H1D es el límite cuando delta tiende a 0 de H1 delta D lambda asterisco D. Entonces, en particular lo que estamos mostrando es que nuestra intuición inicial, o sea, de pensar esto en términos de unidades, así como lo piensan los físicos, en términos de longitud, de área y todo esto, es correcta. ¿Sí? ¿Okay? Porque efectivamente esto tiene unidades de longitud. Es lo que me está diciendo este resultado. ¿Sí? Esto es una longitud, exactamente. ¿Okay? Para el E adecuado, o sea, para E, por ejemplo, un intervalo, eso es una longitud. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, vamos a concluir con el ejemplo que les estaba platicando, porque es muy importante tomar en cuenta eso, ¿no? Esto está sujeto nada más a restringirse a R. Ajá. Vamos a usar ese ejemplo. Entonces vamos a considerar dos segmentos de recta en R2, ¿okay? Dados por E1 va a ser todos los X0 que están en R2, tales que X está en 0, 1 cerrado. El 0 no está. Y E2 va a ser muy parecido, pero el ortogonal, que son todos los 0, y, ¿okay? Que pertenecen a R2 y tales que Y pertenece a 0,1. ¿Sí? Y vamos a considerar la unión de esos dos conjuntos. Entonces, sea E la unión de E1 y E2. ¿Okay? Entonces, si consideramos E1 como subconjunto de R, pues inmediatamente por el resultado tenemos que H1 de E1 es igual a lambda asterisco de E1, y esto pues es 1 porque la MLB de un intervalo pues es su longitud. ¿Sí? Bueno, y fíjense, por la invariancia de H1 bajo isometrías, ¿okay? Tenemos que aquí mucho cuidado. Sí, bueno. Aquí lo que estoy haciendo, tenemos que H1 de E2
es igual a H1 de E1, y esto es 1. Aquí mucho cuidado. ¿Quién es la isometría? Ah, bueno, lo que pasa es que estás mandando este eje en este, ¿ok? Y de hecho estoy mandando el intervalo 0 abierto con 1 cerrado en este mismo de acá, ¿ok? Estoy mandando en este. ¿Qué isometría es? No se vayan con la finta. Es la identidad. Es exactamente la identidad, porque o sea, estamos en el teorema que vimos, T está yendo de Rn, que es N1 en R, ¿ok? Es no se vayan a ir con la finta de que esto es una rotación, porque no es rotación. ¿Están de acuerdo que esto no es una rotación? No pueden decir, ah, mira, esto, es cierto que las rotaciones son isometrías, eso es cierto, pero no pueden decir, ah, mira, esto va a esto y por el resultado que vimos en clase esto es cierto. No, si ustedes estuvieran tomando en cuenta una rotación, esa rotación está bien definida solamente de R2 en R2. Ajá. Y de R2 en R2, este resultado no vale, otra vez por lo mismo. E1 lo tienen que ver como subconjunto de R nada más. ¿Sí? Entonces, la isometría aquí que estoy mandando es la identidad. Ajá. Mucho cuidado. No es una rotación, es la identidad. ¿Ok? Bueno, ahora, como también es cierto que H1 es una medida sobre los bolivianos en R2 y E1 intersección E2 es el vacío, pues tenemos que H1 de esto es igual a H1 de E1 más H1 de E2. ¿Aquí qué estoy usando? Aquí ya estoy usando, ya pasé esto, ¿sí? Para usar esto, nada más tienen que considerar E1 como subconjunto R. Pero ya saben que H1 de E1 vale 1, entonces ahora utilizan el otro. Ahora utilizan que la medida de Hausdorff de E1 como subconjunto de R es la misma que la de R2, que la medida de Hausdorff de E1 como subconjunto de R2. Y es lo que voy a usar aquí, porque entonces esto me da 2. ¿Sale? ¿Ok? Lo único donde no lo pueden usar donde no pueden usar ese argumento es aquí, para esta igualdad. ¿Ah? Mucho ojo con este jueguillo. ¿Va? Bueno, entonces por otro lado, el triángulo en R2 definido por B como todos los XY en R2 tales que X y Y es mayor o igual a 0 y X más Y es menor o igual a 1, ¿ok? Contiene a E. ¿Por qué? Vamos a hacer un dibujo nada más. Contiene a E. Bueno, ese triángulo es, si aquí está Y y acá está X, entonces tienen que fijarse en la recta Y igual a menos X más 1, y esa recta es menos la identidad. Cuando X es 0, esto vale 1. Cuando Y
es 0, x vale 1, entonces este es 1, este es 1, ¿ok? Y va así, ¿ok? Esto contiene incluso el caso 1, es un triángulo cerrado, ¿ok? ¿Va? Es este triángulo de acá. ¿Va? Contiene a E, ¿sí o no? Porque E es este pedazo de aquí. Esto con esto. Y B es una cubierta. Pero es una cubierta ¿con qué diámetro? Con este, ¿no? O sea, raíz de 2. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, esto contiene a E, ¿ok? Por lo que H1 infinito de E, pues es menor o igual que la norma, que el diámetro de B, que es raíz de 2. ¿Sí? Entonces, fíjense que H1 infinito de E es menor estricto que H1 de E. ¿Sí? Es menor estricto. ¿Ok? ¿Qué me dice eso en particular? ¿Qué me está diciendo esto? Porque acuérdense que a ver aquí aquí la cubierta, el diámetro de la cubierta sí cambia el valor, ¿no? A ver, fíjense lo que estamos viendo. Es que H1 de E ya lo estamos viendo ¿dónde está? Aquí está. H1 ya la estamos viendo, ¿ok? Como subconjunto de R2. ¿Ok? Y quiero que vean el valor de H1 infinito. ¿Ok? Fíjense que H1 infinito de E ya es menor estricto que H1 de E. Entonces, eso de que H1 delta es H1, que es lambda asterisco, esto ya no es cierto. ¿Ok? Porque de hecho lo que probamos es esto. ¿Ok? Esto ya